Buenos días, mi nombre es Gerardo Castro, soy estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En la ciudad de Bogotá, su sede en la José Acevedo y Gómez. Durante todo el semestre, para la asignatura de Contabilidad Financiera Básica, tomé el rol de contador. Voy a hacer una pequeña descripción prácticamente de lo que vimos en el semestre en cuanto a las unidades que se manejaron. Bueno, el curso de contabilidad básica financiera estuvo dividida en tres unidades. La primera unidad dependía todo lo que tiene que ver con la introducción de contabilidad. La segunda manejamos lo que son registros básicos contables y la tercera los registros de operaciones y estados financieros. Dentro de la introducción a la contabilidad vamos a tener en cuenta aspectos de lo que eran las empresas, la clasificación de las empresas y según su actividad económica, cómo se dividen las empresas. Según su actividad económica, cómo están divididas las empresas. ¿Cierto? ¿Qué es una empresa? La empresa es una entidad donde por medio de un capital y un trabajo se ofrecen unos beneficios, unos productos y unos servicios para generar unas utilidades. En otras palabras, lo que la empresa hace es mover la economía. La empresa lo que hace es mover la economía, ¿cierto? Desde que haya una entrada y salida de productos y personas que compren y vendan, siempre va a haber un movimiento contable, ¿listo? Esto va a reactivar la economía, va a haber un movimiento contable, ¿cierto? Las empresas, las empresas se clasifican, las empresas pueden ser sociedades anónimas, sociedades en comandita y sociedades limitadas, ¿cierto? Eh, Aparte de eso, las empresas se dividen según su actividad económica, por actividades económicas según son industriales, comerciales y de servicios. Dentro de las empresas con actividad industriales, todo lo que tenga que ver con la producción y fabricación de un determinado producto. Las empresas comerciales son las que se encargan de la venta y la compra de un producto o varios productos. Y las empresas de servicios, como su nombre lo indica, son las que prestan un servicio a la comunidad. Servicios públicos, servicios de aseo, salud, educación, asesorías. Bueno, hay una cantidad de servicios públicos financieros. Entonces, todo lo que preste un servicio a la comunidad. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte que tenga que ver con las empresas, ¿no? Dentro del proceso de registros básicos contables, incluimos lo que es la contabilidad. ¿Qué es contabilidad? O sea, la contabilidad es un sistema en el que se encarga de analizar, medir y cuantificar las operaciones de una empresa durante un periodo determinado para determinar cómo está la empresa en sí y qué acciones se pueden tomar para mejorar la calidad, para mejorar la venta, para mejorar en sí. En otras palabras, lo que la empresa quiere es generar más utilidades, ¿cierto? Entonces, eso es prácticamente el concepto de contabilidad. Es un sistema que se encarga de administrar, de analizar y de medir una cantidad de operaciones que se realizan dentro de una empresa. ¿Listo? Los registros contables. Contables. Bueno, dentro de los registros contables, bien, podemos ver lo que son las cuentas, el plan único de cuentas. ¿Qué es el plan único de cuentas? El plan único de cuentas es un manual en el cual incluye una cantidad, nos incluye todas las cuentas que prácticamente maneja una empresa, ¿cierto? Dentro de ella podemos encontrar las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. ¿Qué son las cuentas del activo? Son lo que la empresa tiene, son los bienes y servicios que son tangibles e intangibles que tiene la empresa, ¿cierto?
Dentro de las cuentas del pasivo son lo que la empresa de pronto está debiendo, son las obligaciones, en otras palabras, que la empresa tiene. Y las cuentas del patrimonio es prácticamente la diferencia que hay entre el activo menos el pasivo. O en otras oportunidades, pues coloca pasivo más patrimonio igual activo, ¿cierto? Es como la diferencia que hay entre esas dos partes, ¿cierto? Listo. No voy a decir cuáles son las cuentas del activo porque prácticamente son muchas, ¿no? Pero las más relevantes, las más importantes es la cuenta de caja, bancos, la cuenta de mercancías, muebles y enseres. Son prácticamente como las cuentas que más se manejan en ese. Hay muchas, lógicamente. Clientes. Listo. Para las cuentas del pasivo, las más importantes son las cuentas por pagar, las obligaciones financieras, los proveedores, bueno, entre esas y un sinnúmero de cuentas. Y de las cuentas del patrimonio está el capital social, las reservas, que son como las más importantes cuentas, ¿listo? Y el superávit de capital. En sí, eso es lo que compone prácticamente el plan único de cuentas. Hay muchas cuentas que se manejan, cada una tiene un código diferente, pero pues no se justifica explicarlas todas por el tiempo, ¿listo? Registro de operaciones y estados financieros, ¿cierto? Bueno, los estados financieros, está el balance general, el balance o estado de resultados, que anteriormente pues se conocía como el de PIG, que era pérdidas y ganancias, ¿no? Hoy en día pues eso ya no se utiliza esta palabra. Balance general nos va a mostrar prácticamente toda la radiografía que tiene una empresa, todas las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, el patrimonio, ¿no? Nos va a mostrar todas las cuentas. El estado de resultados es el que nos va a mostrar la utilidad del ejercicio. ¿Listo? Para ello se tiene en cuenta todo lo que son los ingresos, los gastos, los costos operacionales que la empresa tiene, los impuestos. De eso nos va a generar una utilidad antes de impuestos, antes de generar los impuestos, y después nos va a generar una utilidad neta o utilidad del ejercicio, que es la que nos va a indicar en sí si la empresa tuvo ganancias o tuvo una pérdida o un déficit, ¿cierto? Eso es. ¿Qué diferencia hay entre los gastos y los costos? Los gastos son los que la empresa tiene a nivel, digamos que parte administrativo. Los costos son los que se utilizaron dentro de la producción de cierto determinado producto en su actividad económica, ¿listo? Si es una empresa industrial, pues todo lo que tiene que ver con materias primas y bueno, en sí. Y la parte administrativa, pues lo que son salarios que tengan que ver en cuanto a la parte administrativa, que son secretarias, administradores. En la parte de producción hay unos salarios, los costos generan unos salarios, pero son los salarios que se tienen las personas que trabajan en la planta, en la producción, ¿listo? Eso en cuanto a la parte de utilidad del ejercicio. Adicional a eso, pues se manejaron unos talleres donde se realizaron unos registros contables en un libro diario, y a raíz de eso se manejaban las famosas cuentas T. Las cuentas T, que prácticamente es donde se van a colocar las cuentas en el debe y en el haber, que son los movimientos que tiene la empresa en el día, ¿cierto? En una nos representan las entradas y en otra las salidas. No siempre quiere decir que el débito va a ser entradas y el haber salidas, sino dependiendo de la cuenta, ¿no? Hay diferentes cuentas y dependiendo si son cuentas del activo o del pasivo, pues se manejan de diferente forma, ¿no? De esto nos va a generar un resultado
digamos que nos va a generar un resultado de las partidas dobles, que es la que vamos a colocar en un estado de comparación de saldos, donde nos tiene que dar unas sumas iguales. ¿Listo? Ahí es donde podemos determinar si las entradas y las salidas nos deben dar el mismo valor exacto, ¿cierto? Bueno, después de la comprobación de saldos, tenemos que tener en cuenta el estado de resultados, que es el que nos da la utilidad del ejercicio. Cuando ya tenemos la utilidad del ejercicio, simplemente lo que hacemos es el balance general, que ya como lo había indicado desde un principio, es la radiografía de la empresa en un determinado periodo de tiempo y nos indica cómo está la empresa, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a la parte de estados, de resultados y balance general, comprobación de saldos en sí. El último fue lo que tiene que ver con la parte de nómina, ¿no? ¿Cómo está compuesta la nómina? La nómina está compuesta por un sinnúmero de rubros. Entre ellos están los sueldos, lo que genera una persona, las deducciones, y aquí pues otros descuentos, ¿no? Descuentos. Lo que son sueldos, pues sueldos para personas que ganan desde un salario mínimo legal vigente hasta más de 4 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Cada una de ellas tiene unas implicaciones, hay otros que manejan 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces cada una de ellas tiene diferentes cosas, ¿no? Dentro de los sueldos, pues también podemos incluir lo que son las primas. Son 2 al año, una en junio y una en diciembre. Las cesantías, que se consignan máximo el 14 de febrero de cada año. Los intereses de cesantías, que corresponden al 1% en cuanto a la parte de cesantías, ¿cierto? Deducciones, pues lo que son para fiscales, lo que tiene que ver con la parte de salud, pensión, riesgos laborales, descuentos. Otros descuentos que se presentan acá pueden ser fondos de solidaridad pensional para personas que ganan más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Hay personas que dentro de sus ingresos reciben un subsidio de transporte, pero es para las que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Eso es en cuanto a la parte de nómina. Otros descuentos como la retención en la fuente, dependiendo la parte tributaria, dependiendo pues de los ingresos que generen, ¿no? Y si algunas personas pues tienen que declarar renta o no declaran renta, dependiendo de los ingresos y lo que tienen en el año, ¿no? En sí, pues prácticamente esa es la radiografía y el curso de contabilidad, lo que vimos en el semestre. Muy ilustrativo, los talleres muy didácticos, pues muy interesante. Muchas gracias por el video, espero les guste. ¿Listo?